Y vamos a buscar Hechos capítulo 13, versículo 13. Me voy a ir rapidito, hermanos, ¿verdad? Dice ahí el versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, fíjense, ahí está lo que les estaba diciendo ahorita, hermanos. Habiendo zarpado ¿de dónde? Cuando hablan de zarpar, es de que te subiste a un barco y viajaste, ¿sí, hermano? Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, ahí está donde les dije, de Pánfila. Pero Juan, o sea, este es Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, en estudios anteriores, hermanos, habíamos mencionado que Pablo había establecido se había establecido en la iglesia de Antioquía, de Siria, y ahí había puesto su centro de operaciones, ¿sí, hermanos? Cuando hablamos de centro de operaciones, es como los soldados, hermanos, ¿verdad que sí tienen su centro? ¿Verdad? Aquí en Acuña, ¿cuál es el centro de operaciones? Allá está ahí por donde está Bodega Horrera, ¿verdad que sí? Ahí están donde están los soldados, ahí se quedan a dormir. Bueno, ahí está el centro de operaciones, ¿verdad? Y ahí es donde, en Antioquía, es donde Pablo tenía su centro de operaciones, hermano. Y de aquí comenzó su primer viaje misionero. Habíamos mencionado que había llegado a la isla de Chipre, hermanos, ¿verdad? Y llegaron a Salamina y después cruzaron toda la isla y llegaron hasta Pafos. Y ahora estamos viendo que zarpan de Pafos para viajar a Perge, de Pánfila, que hoy en día es conocida como Turquía, ¿verdad? Y decíamos que una de las razones por las cuales Juan Marcos, hermanos, se regresó, ¿verdad? Es lo que les decía ahorita, porque estaba bien peligroso, ¿verdad? Para allá, ¿verdad? Era una zona, hermanos, es como si entraras allá al Amazonas, ¿verdad? Hay muchos animales, hay mosquitos, hay enfermedades, hay gente loca, ¿verdad? Y hermanos, dice el versículo 14, mira ahí donde estamos leyendo, dice el versículo 14, que ellos, ¿quiénes eran ellos? Pues Bernabé y Pablo, pero allá no iba Marcos. Dice, pasando de Perge, llegaron a Antioquía ¿de qué? De Pisidia, ahí está lo que le estoy diciendo. Acá estaba la de Siria y allá estaba la de ¿qué? Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces, esta era una costumbre, hermanos, común de los judíos, que cuando viajaban a otros lugares se reunían en las sinagogas, hermanos, ¿verdad? Pero fíjense lo que hacía el apóstol Pablo, hermanos. Él usaba la sinagoga como una estrategia para predicar al Señor Jesucristo y enseñarles que Él era el Mesías esperado. Entonces, hermanos, Pablo estaba llegando al público indicado, ¿verdad? Porque esa gente ya creía en las escrituras, ¿sí, hermanos? En las sinagogas, ¿qué había, hermano José Luis? ¿Quiénes son los que se reunían en las sinagogas? Todos los que creían en la ley mosaica. Eran judíos, hermanos, pero que ya vivían en otras partes. Y ellos conocían las escrituras, ellos seguían adorando al Dios verdadero, hermanos, ¿verdad? Y esa gente ya creía en el Dios verdadero y solamente, hermano Pablo les tenía que decir que las profecías del Mesías ya se habían cumplido. O sea, cuando Pablo les hablaba, ellos ya tenían conocimiento, ya tenían entendimiento de lo que les estaba hablando. Ahora, otros piensan, hermanos, que cuando Pablo hacía esto de llegar a las sinagogas, era una necedad. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es una necedad, Noemí? ¿Qué es una necedad? Un necio, pues uno que no entiende. ¿Verdad? Que haces una cosa que al final de cuentas no te va a funcionar, ¿verdad? Es como el que le dice, mija, no, ya ese novio no te conviene, pero no, ahí está de necia, o de necio, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues se da cuenta, abre los ojos, ¿verdad? Y le fue mal, ¿verdad? Bueno, pero es lo que los comentaristas decían, ¿verdad? Que era una necedad de Pablo, hermanos, ir con los judíos allá a las sinagogas, hermanos, porque el llamado que le había hecho el Señor Jesucristo, ¿para qué era? ¿A quién les iba a predicar? Hermano, eran los gentiles, ¿verdad? Y, hermano, no primero a los judíos, sino que les había de ver a los gentiles, ¿verdad? Ahora, no sabemos por qué Pablo hacía esto, hermano, solamente allá en el cielo lo vamos a saber, ¿verdad?
sea, Pablo siempre va a hacer esto, hermano José Luis. Cuando salen sus viajes misioneros, siempre llegaba a las sinagogas. Fíjate lo que hacía Pablo, hermano. Pero decíamos que a lo mejor lo usaba como una estrategia, como un trampolín para poder conocer a la gente, ¿verdad? Y hablarles a los demás de Cristo. Y se hacía a ellos para ganar a alguien. Sí. Y se hacía a ellos. Ajá, se hacía Por eso así. cuando lleva una vez a Timoteo, parece que lo circuncida. Y aunque ya no estaba la ley, pero para que miraran. Así es, hermano, pero fíjense lo que sucede. Cuando llega a las sinagogas, encuentra poco fruto. O sea, es como al día de hoy, hermano, los judíos rechazan a Cristo. Iba a las sinagogas y los judíos eran pocos los que querían. Pero cuando les predicaba, de ahí seguían los gentiles, les predicaba, había mucho fruto, hermanos. Fíjense. Entonces, por lo regular, hermanos, cuando un judío venía de otro lugar, se le ofrecía que pasara a decir algo, ¿sí? Hermanos, y normalmente decían cosas sencillas. Es como cuando viene un hermano de fuera, hermanos. ¿Qué hacemos, hermano José Luis? No, pues predícanos la palabra, ¿verdad? Pues es lo que también allá se hacía, hermanos. Y se decían cosas sencillas y pasaba y decía, pues venimos de Jerusalén, ¿verdad? Y traemos la paz de Jerusalén. Shalom, shalom, para todos, ¿verdad? Allá se usa esa frasecilla, ¿verdad? Shalom, ¿verdad, hermanos? Pero Pablo aprovechó esta oportunidad para dar un gran discurso. Miren, este es el primer discurso completo que se registra en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y hermano, y es que ya había predicado, ya había dado sermones, ¿verdad? Pero Lucas no nos había puesto todo lo que dijo, todo lo que les dijo a la gente, todo lo que les predicó. Y aquí Lucas nos pone todo lo que les predicó allá en Antioquía de Pisidia. Es que los apóstoles resumían la palabra. Así es. Hermano, y mire, y es curioso que el primer discurso de Pablo sea una mezcla del discurso de Esteban, ¿verdad? Y del discurso de Pedro. Si ustedes lo analizan y se van allá al sermón de Esteban y al de Pedro, tienen muchas cosas que ellos dijeron. Hermano, porque cuando Saulo y Pablo, que es el mismo, él escuchó el sermón de Esteban, hermano, y se le quedó bien grabado. Por eso él también predicaba eso, el mensaje de Dios. Entonces, ¿se acuerdan cuando sucedió eso, hermano? Cuando apedrearon a Esteban, ahí estaba entonces Saulo, ¿verdad? Que estaba guardando las ropas de los que apedreaban a Esteban. Hermano, y este es un mensaje tan marcado que quedó en la vida de Pablo, que da un resumen muy parecido en este sermón, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar este sermón de Pablo, hermanos, poco a poco, conforme vayamos avanzando. Y lo primero que vemos es que Pablo, hermanos, fíjense lo que primero vemos, es que Pablo predicó después de la lectura de la ley y de los profetas. Fíjense, estaban reunidos en la sinagoga, ¿verdad? Y alguien pasó a dar la lectura de la ley y de los profetas, ¿verdad? Mira, ahí lo dice en el versículo 15, hermano. Me voy a ir rápido porque está bien largo el sermón de Pablo. a ver si no me paso de tiempo, hermano José Luis. Mira, dice el versículo 15. Hágale todo el día, no se preocupe. Amén. ¿Verdad? Y dice el versículo 15, miren, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles, ¿verdad? Los que estaban allí encargados de la sinagoga le dicen a Pablo y a Bernabé, pues predícanos. Dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y es, hermano, lo que estamos viendo. Entonces, hermano, en la sinagoga había dos tipos de personas. Los israelitas, los judíos, los que eran de padre y madre judíos, ¿verdad? De raza judía, ¿verdad? Y estaban los prosélitos. ¿Sí, hermanos? ¿Quién era, hermana Jessica, los prosélitos? Pues los que se habían convertido al judaísmo, ¿verdad? Se tuvieron que circuncidar para poder entrar, hermanos, ahí y tener participación ahí en la sinagoga con los judíos, ¿verdad? Entonces ellos, es decir, esos no eran judíos de nacimiento, hermano. Entonces
había unos que estaban ahí que no se habían circuncidado, pero estaban interesados a ver si se convertían. ¿Sí, hermanos? Entonces, gente que de alguna manera se había cansado de la idolatría pagana y estaba tratando de buscar al Dios verdadero, hermanos. Vea, pero aquí hay una lección, hermanos. Sí, aquí hay una lección que tenemos para nosotros los cristianos. Hermanos, que cuando predicamos debemos de tener un propósito, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el propósito? Hermana Pilar, ¿sabe cuál es el propósito cuando predicamos? Hermano, es de llevar a la gente a Cristo. Amén. Vean, mire, Pablo habla de allá de Abraham, o de allá habla de Moisés, y al último viene a caer en el Señor Jesucristo. Vean, o sea, cuando predicamos un sermón que no menciona a Cristo, ese no es un verdadero sermón, hermano. ¿Verdad? Porque el corazón de la Biblia, ¿quién es, hermano? Cristo. Es Cristo. Entonces, el apóstol Pablo primero comienza con un resumen de la historia de Israel, hermanos, para llevarlos a Cristo. Miren, entonces, vamos a ver lo que dice este resumen de que da el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 17, hermanos, miren, en el 17, ¿qué es el sermón? Es como los puntos, hermano José Luis, es como cuando decimos punto 1, y luego punto 2, y luego punto 3. Aquí están los puntos de Pablo, miren. En el 17, lo primero que les dice es que Dios los escogió. Miren, dice el versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Dice, o sea, hermanos, dentro de todas las naciones que había en el mundo en aquel entonces, hermano, porque había muchas más naciones, aparte de los judíos o del pueblo de Israel, estaban muchas naciones paganas, hermanos, pero Dios se fijó en este pueblo, hermanos, para que se fuera su especial tesoro. Y ese pueblo, hermanos, era el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto es tener un privilegio, hermanos. ¿Verdad que no todos tienen el privilegio? No. Hermanos, no todos tienen el privilegio que ahorita tenemos. Amén. ¿Verdad? Somos cristianos y estamos bendecidos, ¿verdad? Ahorita la sangre de Cristo nos está limpiando, hermano. Hermano, pero fíjense, después de Pablo dice que no solo los escogió, sino que también los enalteció, miren. Ahí lo dice en el 17 también. Miren, punto número 2, Dios los enalteció. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. O sea, cuando hizo pacto con el pueblo de Israel, hermanos, en el desierto les dijo, allá en Deuteronomio 26, 18, hermanos, miren, fíjense lo que les dice Dios allá en Deuteronomio 26, no lo busquen, que nada más escúchelo. Miren, fíjense, esto es lo que le dice Dios al pueblo. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos los mandamientos, a fin de exaltarte. Fíjense lo que le dice, Dios te va a exaltar, como sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, fíjense, hermanos, notemos que el enfoque que está dando Pablo no está en lo que el pueblo de Israel hace, ¿sí? El enfoque que Pablo está dando es de lo que Dios hace con el pueblo de ¿qué, hermano? De Israel, ¿verdad? Entonces, ellos ya conocían esta historia, hermanos. Pablo no está dando una información nueva, sino que está relatando lo que ya estaba registrado, lo que ellos ya conocían. Ahora, hermanos, pero también dice el versículo 17 que Dios los liberó, hermanos. Fíjense, es el punto número 3, Dios los liberó. Dice el 17, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado, dice, los sacó, hermanos, a ellos, dice, los sacó de ella. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios, hermanos? ¿Qué sucedía cuando estaba en Egipto? Estaban esclavos, ¿verdad? Y aquí dice que los sacó, ¿verdad? Pero un sinónimo es los liberó, los rescató, hermanos. Estaban presos, estaban esclavizados, pero Dios los liberó, ¿verdad? Y es lo que hace también Cristo, hermanos. Cuando estamos en el pecado, Él viene y nos rescata y nos libera del pecado. Entonces, el Señor los liberó de la mano opresora de los egipcios
y de la mano de Faraón por medio de 10 plagas, hermanos, siendo la última la muerte de los primogénitos, ¿sí se acuerdan? Pero también, hermanos, la Biblia nos dice que después de su liberación, ahí en el versículo 18, hermanos, este viene siendo el punto número 5, hermanos, José Luis, dice que Dios lo soportó. Hermanos, dice el versículo 18, miren, y por un tiempo, como de 40 años, dice, lo soportó en el desierto. Anda. ¿Cómo andaban en el desierto, hermano José Luis? Pues haz de cuenta que andan de picnic, ¿no? Ahí todo les daba el Señor en el desierto. A ver, hermana. Da igual, o sea, andaban en el desierto, pero no tenían, o sea, iban a la tierra prometida, pero Dios los hizo vagar. Hermanos, se empezaron a quejar. Moisés, allá comíamos carne. Ajos y cebolla. ¿Verdad? Y nos traes a este desierto para que muramos. Anda, y no. Les daba Hermano, este Moisés, por eso dice que era el hombre más noble, aunque por eso, pero un día lo sacaron de sus casillas, ¿sí se acuerdan, no? Cuando golpeó la roca. O sea, por eso aquí dice el texto, hermanos, que por 40 años lo soportó, hermano. Por eso no entró a la tierra. Era un pueblo tremendo. Dice la escritura que anduvieron dando vueltas en el desierto, 40 años. ¿verdad? Y en los cuales tropezaron muchas veces por falta de su fe, ¿verdad? Pero aún así, dice Pablo que Dios estaba con ellos, hermano. Mira, él lo dice en el versículo 19, dice que Dios los soportó, hermano. Dice que los soportó, pero en el 19 dice que los protegió. A pesar de su rebeldía, Dios los protegió. Miren, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Amén. O sea, cuando iban por el desierto, hermanos, dice la Biblia que de día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego para alumbrarlos, hermanos, y darles calor. O sea, si ahorita estuviera la columna de fuego aquí, hermanos, sobre nosotros, anda, hasta parece que tendríamos quimita así, ¿verdad? Porque no estaba dando suficiente, ¿verdad? O sea, piensa, estaba la columna de fuego, hermano, y ellos no tenían frío, ¿verdad? Entonces, y fue tan grande, hermanos, la misericordia de Dios que los introdujo en la tierra prometida, los protegió, hermanos. De día les ponía una nube para que el sol no los quemara. Ajá. Hermano, y cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan que mandaron a los espías? ¿Qué dijeron? Hombre, allá es tierra que traga a sus moradores. Y vimos a los gigantes de qué. Hermano, era gente tremenda la de que estaba ahí en Canaán. Van a pisar como cucarachos, ¿no? Hermano, y cuando Dios los introdujo, los protegió. Es lo que está diciendo aquí el Pablo, hermano, dice el sermón, ¿verdad? Entonces, hermano, y ahí en ese lugar dice la Biblia que, hermano, ahí en Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel, hermano, dice en el versículo 20 que Dios les dio jueces. Ese es otro punto. Miren, ahí dice el versículo 20. Después de 450 años, les dio Dice, jueces. después, como por 400, ahí está, lo que decía el hermano, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Se acuerdan de cómo se llamaban todos esos jueces? ¿Se acuerdan? Hermano, Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? ¿Se acuerdan de Débora? De Jefté, de Sansón, y muchos más. Fueron muchos jueces. Hermano, pero después de todos estos jueces, el último de todos fue, ¿cómo se llamaba? Dice aquí la escritura. Samuel, hermano. Hermano, dice, después de que de Samuel, cuando era el último, dice que ahora el pueblo les pide rey. Y es lo que dice ahí el versículo 21, hermanos. Entonces, Dios, ahora nos dice ahí, como en otro punto, Dios les dio reyes. Ahí dice el versículo 21, dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces, hermano, el primer rey que Dios les da es el rey que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el primer rey? Noemí. Saúl. Hermano, pero como fue desobediente, ¿qué sucedió? Dios lo quitó, ¿verdad? Y después del rey Saúl, dice el versículo 22, ¿sí, hermano? Que puso rey David. Al rey David, ahí lo dice en el versículo 22. Quitando
le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Entonces, y es aquí donde Pablo, hermanos, donde pone el punto de partida, ¿verdad? El punto central a donde él quiere llegar, hermanos, ¿verdad? Porque David era el personaje de uno de los personajes más importantes de la Biblia o de la historia judía. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le había dicho a David que de su descendencia iba a levantar a un rey cuyo reino no tendría fin. Fíjense, Dios habló con David y le dijo, de tu descendencia iba a levantar a un rey, hermanos, que su reinado no iba a tener que... Y él pensaba que era Salomón, hermanos, pero no era así. Entonces, hermanos, y eso lo puede usted leer, no lo lea aquí, apúntelo y lo puede leer allá, hermanos, en su casa. Eso lo dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Entonces, es un diálogo muy bonito, hermanos, entre Dios y David. Vean, porque dice David, ¿saben qué es lo que había dicho David, hermanos? ¿Se acuerdan? Señor, yo te voy a hacer un templo, te voy a hacer una casa, ¿verdad? Y Dios le dice, tú me vas a hacer una casa a mí. y luego Dios le dice, no, yo te voy a hacer una casa a ti. Hermano, pero era la casa espiritual, lo que ahora conocemos como la iglesia, ¿verdad? Y luego ya sabemos la historia, hermanos, que David había derramado, ¿qué? Mucha sangre. Mucha sangre, Tú no me la vas a ¿verdad? derramar. Así es, hermano. Y él pensaba que por medio de Salomón pues iba a hacer esa casa, pero no, Dios no estaba hablando de esa casa material, sino de la casa espiritual que es la iglesia. ¿Se fijan? Entonces de ahí viene, hermanos, ¿verdad? A donde el apóstol Pablo quiere llegar, ¿verdad? Es el punto, por eso David es el punto de partida, hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjense, esa casa espiritual es la que iba a llegar, hermanos, por medio de Cristo. ¿Verdad? Al principio David pensó que vendría por medio de Salomón, pero seguramente el Espíritu Santo después se lo reveló, hermanos, ¿verdad? Que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para muchos esta es una confusión, porque para los tiempos de Pablo muchos estaban esperando a un Mesías terrenal, ¿sí? O sea, cuando Pablo les está predicando todavía están esperando ¿qué? A ese Mesías, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, pues muchos de los judíos están esperando, hermanos, ¿verdad? Entonces David es un personaje importante y también el descendiente de David, que es el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les dice que Dios levantó a Jesús por medio de Israel, por Salvador a Israel, hermanos. Y esto es una bomba para los judíos. Básicamente les está diciendo que el Mesías ya llegó. Entonces este es un asunto de felicidad nacional. Vean, que muchos no entendían y aún no conocían, pero Pablo se los está dando a conocer. O sea, ellos deberían de tener gozo, pero no lo tenían, porque no sabían que ya el Cristo ya había venido, ¿verdad? Pero cuando Pablo aquí les está diciendo, ¿verdad? Ellos están cambiando, les está cayendo como una bomba, ¿no? Lo que les dice el apóstol Pablo. Hermano, ¿Sí, hermano? una pregunta. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, o sea, todavía había, por decirlo, judíos en otras partes porque no sabían que había pasado eso. ¿O sí? No, hay muchos que no sabían. Hay muchos que, pues, lo habían escuchado, lo habían oído, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Estaba Apolos poderoso en las escrituras y todavía no sabía de la gracia de nuestro Señor Jesucristo hasta que lo toman dos aparte y hablan con él. Es que es como el día de hoy, hermanos. Si vamos allá a Jerusalén, allá todavía hay judíos que todavía piensan que están esperando a un Mesías, ¿verdad? Pero si tú vas y le predicas, no, pero mira, el Mesías ya vino, es Jesús, ¿verdad? Y porque en aquel entonces, cuando Pablo estaba predicando, ellos estaban esperando a ese Mesías, pero ellos, como lo miraban de manera terrenal, que los iban a librar de la bota romana, hermanos, pero no, o sea, lo que trajo Dios es la sanidad del pecado por medio del Evangelio, ¿verdad? Esa era la promesa anunciada por Dios a través del rey David. Miren, ya el versículo 22 y 23. Mira, ahí nos dice que Dios proveyó una línea mesiánica, hermanos.
Dice el versículo 23, dice, de la descendencia de este, o sea, de David, hermanos, y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Ahí está, hermanos. Miren, es lo que decía, era el punto importante cuando llegó a hablar del rey David. Pero ahí está hablando de la línea ¿qué? Mesiánica. ¿Cuál viene siendo esa, hermanos? Hermano, cuando hablamos de la línea mesiánica, De Cristo. es de que Abraham, miren, a Abraham se le dio la promesa de tu descendencia. Muchas de las naciones van a ser ¿qué? Bendecidas. De tu descendencia. Cuando le dijo Dios a eso a Abraham, estaba hablando de Cristo, ¿sí se acuerdan? Entonces, hermano, ¿de dónde viene Cristo? Del Señor Jesucristo, viene desde Abraham. Abraham es el papá de Jesús, hermano. De Génesis están esperando. Bueno, no es el papá, ¿verdad? Es el tatarabuelo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Vean, de Abraham. Y luego, ¿qué hijos tuvo Abraham? Isaac. Y luego vino Jacob. ¿Sí, hermano? Hasta llegar al Señor Jesucristo. Esa línea mesiánica, ustedes la pueden encontrar en Mateo capítulo 1, hermano. Ahí se da la línea mesiánica. Un día la vemos, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo ahí el versículo 22 y 23. Ahora, versículo 24 y 25, hermanos, dice que Dios proveyó un precursor. Mira, ahí dice el versículo 24. Antes de su venida, o sea, del Señor Jesucristo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas el que viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies, ¿verdad? Es lo que dice Juan, hermanos, ¿verdad? Que él se sentía ¿qué? Pequeño, ¿verdad? Porque Cristo para él era el grande, hermanos, era el representante de Dios. Pero antes de que viniera el Señor Jesucristo, hermanos, Él predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces dice la Biblia que Juan el Bautista era muy famoso, hermanos, ¿verdad? Venían de todas partes para ser bautizados por él al río Jordán. Aunque ya vimos que en Antioquía de Pisidia, hermanos, aunque el que ahorita poníamos acá en el mapa estaba muy lejos, hermanos, aún así ellos ya habían escuchado, hermanos, ellos escucharon la historia de lo que había sucedido. Sí. Entonces Pablo dice que antes que se terminara la carrera de Juan el Bautista, antes de que lo mataran, ya al final, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista, hermano? Antes de que lo mataran, le dijo a la gente, yo no soy, ¿verdad? Porque la gente pensaba que, ¿verdad? Que era el Mesías, y Juan les dijo, no soy. ¿Te acuerdan que dijo, yo no soy la luz? La luz es el que tiene vida eterna, es el Señor, y hasta le dijo ahí el Cordero que de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Entonces, también dijo en una ocasión, es necesario que Él crezca y que yo ¿qué? Mengüe. Entonces, y aquí lo está diciendo, hermanos. Ya dice, yo no soy digno de desatar la correa de ¿qué? De su calzado. Entonces les aclaró que Él no era el descendiente de David, el Mesías prometido, hermano. Su ministerio llegó a su fin cuando fue decapitado, hermano. Pero el Señor Jesucristo dijo, allá en Mateo 11:11, hermano, fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo de Juan el Bautista. Fíjense, dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjense, hermano. O sea que de todos los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo dice que Él es el más grande, hermano. Pero también dice aquí, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Él. ¿Verdad? Ahora, Juan el Bautista, hermanos, trae un mensaje, el mensaje que era el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hermano, fíjense, Juan el Bautista también estaba hablando de Cristo, porque el reino, ¿quién es el que iba a traer el reino? Pues Cristo, hermanos. Él era el mensaje de Dios. ¿Verdad? Entonces, hermano, lo que debemos de entender es que Jesús es el mensaje y el regalo de Dios para nosotros. Es lo que está diciendo aquí la Escritura.
Ahora, versículo 26, hermanos, fíjense. Dios les confirmó que ese mensaje de salvación era para ellos. Sí, ahí lo dice, miren, hermanos. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Miren lo que ahorita decimos de la línea mesiánica. Y los que entre vosotros teméis a Dios. Vean, fíjense lo que les dice. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Sí, hermanos? Entonces, aunque estos judíos viven lejos de esa tierra, de Jerusalén, de su patria, viven en el extranjero, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Sí están entendiendo? Porque no estamos acá en Jerusalén. Estamos acá en ¿dónde? Allá en Antioquía de Pisidia, allá que viene siendo Asia, allá está Asia, ¿verdad? Entonces, aunque ellos vivían en el extranjero, dice que Dios, o sea, dice Pablo que el mensaje, el evangelio es para ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, recordemos que muchos que ellos vivían en el extranjero. ¿Por qué vivían en el extranjero, hermanos? Miren, había sido por causa de la cautividad. Vean, cuando las naciones paganas los llevaron esclavos a otros lugares. Y muchos de ellos ya no regresaron. ¿Sí, hermanos? Que se los llevaron los babilonios, se los llevaron encadenados, hermanos. Y allá, muchos miren, muchos regresaron, pero muchos ya no regresaron. Se quedaron a vivir allá, en aquellas naciones. Vean, pero en su raíz ellos sabían que allá la ley de Jehová y el Dios verdadero es el que tenían ellos que respetar. Entonces, hermanos, por medio, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos. Miren, hasta aquí están sentadas las bases, ¿verdad? Para que ellos entiendan ahora lo que va a decir, cuál es el mensaje que quiere llevar el apóstol Pablo, hermano. Ahora va a ir al grano, miren, en el versículo 27. Dice, Pablo les declaró que la ignorancia y rechazo fue la causa que condenó al Señor Jesús a la muerte. Ahí lo dice en el versículo 27, hermano. Ahora ya va directo al grano, hermano, les habla de Cristo. Vean, y les dice que los judíos, ¿qué habían hecho? Lo habían crucificado. Bueno, no lo crucificaron ellos, hermano. Lo crucificaron los romanos, pero los que lo llevaron con Pilato, pues ¿quiénes fueron? Pues ellos, ¿verdad? Dice el versículo 27, hermano, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, hermanos, los sacerdotes, los que deberían de saber todas las cosas, no conocieron a Jesús. Literalmente no lo reconocieron, hermanos. No aceptaron que Él era el Mesías, ¿verdad? Jesús demostró muchas veces con sus obras que Él era el Hijo de Dios, ¿sí, hermanos? Pero ellos aún así no lo aceptaron, lo rechazaron. Para ellos era como un mago, era como un profeta, ¿verdad? Pero no era el Hijo de Dios, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo que lo rechazaron. Entonces, hermano, ellos no podían ver, los sacerdotes y los judíos no podían ver más allá de sus narices. ¿Verdad? Tenían un velo que no lo pudieron reconocer. Y al final de cuentas, ¿qué hicieron con el Señor? ¿Verdad? Lo entregaron a los romanos, ¿verdad? Y los romanos bueno, pues Pilato, ¿qué les dijo? ¿Qué queréis que haga con quién? ¿Verdad? Con Jesús el Cristo. Y ellos gritaron, ¿qué? Crucifíquenle. Ahora, hermano, había una costumbre judía en el cual los judíos mataban a sus profetas. Vean, ellos no contrataban a otros para matarlos, sino que ellos mismos mataban a sus profetas. ¿Sí, hermano José Luis? ¿Quiénes mataban a los profetas? El mismo pueblo. Los mismos judíos. Hasta el Señor Jesucristo lo dijo, hermanos. Allá en Lucas 13:34, miren, fíjense lo que dijo el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Bien lo que dice el Señor. O sea que los judíos, ¿qué es lo que hacían? Mataban a los profetas de Dios, hermano. Hermano, y este es el detalle, que a Jesús, entre comillas, no lo mataron ellos. Bueno, al final
final de cuentas sí lo mataron, hermano, porque dijeron que crucifíquele. Pero ellos se querían quitar, ¿cómo se dice? Es como un chivo expiatorio, ¿verdad? Y hermano, cuando lo entregaron porque si ellos mataban a Jesús con sus propias manos, entonces ellos iban es como si estuvieran reconociendo que él era un profeta. Y ellos no querían que Jesús fuera reconocido. Por eso lo entregaron a los romanos, hermanos. ¿Y cómo murió el Señor Jesucristo, hermanos? Clavado en una cruz. ¿Y cómo morían los profetas? Los judíos crucificaban a la gente. ¿Cuál era la forma de matar? Apedreadas, hermano. Fíjense. Entonces, cuando los sacerdotes, cuando pensaron eso, pues dijeron, no, mira, para que no sea reconocido, vamos a entregarlo allá, para que no sea reconocido como profeta. Como ladrón. ¿Sí se han fijado en eso, hermano? Y es lo que estamos ahorita viendo, hermano. Entonces, por eso, hermano, al final de cuentas todos crucificamos y matamos al Señor, porque Él murió por causa de ¿qué? De nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? Sí, de la gloria de Dios, hermano. Entonces, hermano, aunque no estuvimos ahí, nuestros pecados ahí estaban y son los que crucificaron al Señor. Hágase cuenta que ahí estuvimos nosotros, hermano, y somos culpables. Por eso tenemos que la necesidad de ese Salvador. Piensen. Hermano, miren, dice el versículo 28 y versículo 30. Miren, Pablo les habló de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice el versículo 28, dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ahí está, miren, número 1, ¿de qué? Que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, o sea, de la cruz, lo pusieron en un ¿qué? En un sepulcro. Ahí está hablando de la sepultura. Dice, versículo 30, más Dios le levantó de los muertos, habla de la resurrección. Entonces, hermanos, esto lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, lo que está diciendo es para decretar que la muerte del Señor Jesucristo fue real. ¿Sí, hermanos? Porque después andaban inventando cosas. Los enemigos de Cristo, los anticristos, han inventado muchas cosas, hermanos, para decir que el Señor no murió. ¿Sí, hermanos? Y hasta la fecha, hermano, porque, bueno, en las denominaciones obviamente pues sí es diferente, ¿verdad? Como dice usted que el centro de la intercesión es Cristo, pero pues sí vemos en otras partes que pues en realidad no, el centro de la intercesión es Cristo. Así es. Sí, entonces, de hecho, hermano, en los evangelios, leen los últimos capítulos y van a darse cuenta que ahí estaban inventando cosas, que Jesús no había muerto o que se lo habían robado. Fíjense, búsquenle. Entonces, miren, una de las teorías absurdas de la muerte del Señor Jesús, miren, por ejemplo, es esta. Algunos dicen que cuando le dieron esa agua con vinagre, realmente lo que tenía era algún tipo de sedante, como una droga. De modo que Jesús no murió, sino que nomás se quedó desmayado, como en coma. Y después lo llevaron a la tumba y ahí se despertó, pero no resucitó. Eso es lo que están inventando, hermano. Dice. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Él sí que murió y fue sepultado y resucitó. Entonces, otra teoría dice que las mujeres llegaron a una tumba equivocada y que por eso no encontraron a nadie, hermanos, y de ahí inventaron la resurrección del Señor, ¿verdad? Y esto es ridículo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los soldados romanos, hermanos, estaban custodiando ¿qué? Estaban custodiando la tumba, hermano. Anda, y era una piedrota bien grandota que no cualquiera la podía mover, ¿verdad? Entonces Pablo, hermanos, habla de que lo pusieron en un sepulcro y está dando la certeza de que en verdad Cristo murió. Entonces, por eso dice en el versículo 30 que Dios le levantó de los muertos, hermanos. Entonces, y esto era muy fuerte para ellos. ¿Cómo que? O sea, si todos los que mueren en un madero son malditos.
un maldito resucitó y ellos, hermanos, les caía como un balde de ¿qué? De agua helada, ¿verdad? Entonces, y por eso hasta el día de hoy muchos no lo reconocen, hermano. ¿Cuántas iglesias de Cristo hay allá en Jerusalén, hermano? 2, y no hay ni un judío. Fíjense, hermano, qué triste, ¿verdad? Porque están tercos, ¿verdad? Versículo 31, hermano, dice, Pablo les dijo que los discípulos son testigos de su resurrección. Miren, dice el versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces, esta es una afirmación de Pablo, hermanos. Hermanos, fíjense, no se les apareció nada más a los discípulos, a los 12, sino que, hermano, él está hablando más de 100 discípulos. ¿Verdad? Inclusive más adelante dice que se les apareció a ¿cuántos, hermanos José Luis? A más de 500 hermanos. ¿Verdad? A más de 500. Dice a la vez. A la vez. ¿Verdad? O sea, como que estaban todos como 500 ahí reunidos y ahí se les apareció. ¿Fíjense, hermano? De los cuales dice el apóstol Pablo, muchos aún viven cuando él predicaba, cuando les dijo eso, hermanos. Entonces, miren, versículos 32 y 33, ya vamos a concluir, hermanos. Ya se va a acabar el sermón. ¿Verdad? El sermón de Pablo. Pablo les enseñó que en Jesús está el cumplimiento de la promesa de uno de los salmos, dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a los padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, ese viene siendo el Salmo, hermanos. El Salmo, ¿cómo se qué? Segundo. Busquen allá en el Salmo número 2 y van a encontrar esa frase donde dice, mi hijo eres ¿qué? Tú. Eres tú. Engendrado hoy. Y yo te he engendrado hoy. Pero esa de engendrar, hermanos, no habla de que van a ser, sino que está hablando de la resurrección. ¿Sí, hermanos? Ahora, versículos 34 y 37, Pablo les aclaró del Salmo del sepulcro de David. Miren, dice el versículo 34. Dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sí, hermano? O sea, ¿cuál era el problema ahí? ¿Cuál era el problema ahí, hermano? Que los judíos pensaban que ese salmo se refería de que David iba a resucitar, hermanos. ¿Verdad? Como que pensaban de que a lo mejor David es el Mesías y va a venir y va a acabar con los romanos. Pero no estaba hablando de David, hermano, porque Pablo le está diciendo, miren, aquí está el sepulcro de David, aquí está con nosotros todavía. ¿Verdad? Sino que, y ese cuerpo de David, ¿sí vio qué? Corrupción. ¿Y qué es eso? ¿A qué se refiere? Se descompuso. Que se empieza, hermano, ¿qué pasa con el cuerpo cuando nos estamos ahí en la tumba? Se nos empieza a caer la carne, se empieza a podrir, empieza a gusanarse, y al final de cuentas, los gusanos se comen toda la carne, hermano. ¿Y qué es lo que queda? Queda el puro esqueleto, ¿verdad que sí? A eso se refiere, que el cuerpo de David sí vio corrupción, pero el cuerpo del Señor Jesucristo no vio ¿qué? Corrupción. O sea, le está diciendo de que esa profecía no es de David, sino es de ¿quién? Del Señor Jesucristo, hermanos, cuando resucitó. Versículos 38 y 39, hermanos, Pablo les predicó que por medio de Jesús se recibe el perdón y justificación de pecados. Dice versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, los judíos esperaban, como les decía, una revolución nacional, hermano, derrocar a sus opresores, pero el Señor Jesucristo trajo liberación espiritual, que es el perdón de pecados. Entonces, hermano, dice el versículo 40 y 41, dice, mire, ya ahí está la conclusión del apóstol Pablo, hermanos, de su sermón.
Vean, pero se fijan, hermano, comenzó hablando de qué? De los antepasados, ¿verdad? Y vino a caer ¿qué? A hablarles del Señor Jesucristo. Que en Jesús, hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos vida eterna, hermano. Tenemos todas las riquezas espirituales, todas las bendiciones, fíjense. Hermano, pero Pablo, para concluir, en el versículo 40 y 41, fíjense, les advierte de la gravedad de rechazar esta obra que Dios está haciendo por medio de Jesús en ellos. Miren, dice el versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Fíjense, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, vean, les está haciendo una aclaración, que hay una advertencia cuando rechazamos el mensaje de redención, ¿verdad? Y Pablo le dice que abramos los ojos, ¿verdad? Por eso, fíjense, le dice, ¿qué? Mirad. O sea, hay que abrir los ojos, hermanos, ¿verdad? Porque a veces el diablo nos tiene que, ¿verdad? Decía un hermano, como que parece que el diablo se me sentó aquí, ¿verdad? Y estoy todo así adormecido, ¿verdad? Está acá el diablo y así nos tiene todos adormecidos, ¿sí, hermano? ¿Verdad que sí? Y a veces es así, cierto, en el sentido espiritual. Por eso Pablo dice, miren, mirad, pongan atención. Y esta cita que acaba de decir Pablo, es una cita de allá del libro de Habacuc, del profeta Habacuc, hermanos. ¿Saben qué es lo que estaba sucediendo allá en el libro de Habacuc? Estaba sucediendo algo muy feo, algo muy terrible, muy mal. La situación en Jerusalén era insoportable. Vean, ¿qué es lo que estaba sucediendo, hermanos? Todos estaban corruptos, andaban haciendo muchas maldades. El pecado olía bien feo en la vida de los judíos, allá cuando estaba predicándoles Habacuc. Hermanos, se habían vuelto a los ídolos. Vean, muy parecido a lo que vivimos hoy en nuestros días. Hermanos, y Habacuc le dice al Señor, Señor, mira cómo es lo que está sucediendo, ¿cuándo vas a hacer algo? Hermano, y Dios le dice, voy a hacer algo, y es algo tan grande que si te lo contaran no lo vas a creer. Y luego le dice a Habacuc, ¿y qué es lo que vas a hacer, Señor? Y Dios le dice, voy a traer a los de Babilonia, ¿sí, hermano? Para juzgar a Israel. Entonces Habacuc, hermano, se saca de onda. Oye, pero pues si los de Babilonia están peor, allá sí son más malos, más sucios, más terribles. ¿Cómo que los vas a traer para que los hagan mal? Pues primero juzga a aquellos. ¿Fíjense, hermano? Pero, hermano, es que el problema era que el pueblo de ellos era el pueblo de Israel. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, hermano, ¿verdad? Y Dios usaba a los paganos para darles una lección al pueblo suyo, hermano. Entonces, y hermano, en el capítulo 2, del 1 al 3 de Habacuc, hermano, dice que Habacuc se sube a una torre y dice, de aquí no me voy a mover hasta que Dios me explique. Hermano, y Dios le explica y le dice, voy a traer un juicio por el pueblo, pero el justo por la fe vivirá. O sea, aquel que no peque, hermanos, aquel que no se deje de la mano de Dios, ese va a vivir, hermanos, por medio de la fe. Hermano, y es aquí de donde viene esa frase que usa Pablo en muchos de sus capítulos. El justo por la fe, ¿qué? Entonces, lo que está diciendo, hermanos, es de que tengan cuidado, no les vaya a pasar lo que les pasó a Israel allá en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Verdad? Que no hicieron caso y les vino, ¿qué? El juicio, hermano. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que aprovechen esta oportunidad que Dios trae para ustedes, que hay gracia para todos, tomen en cuenta esta advertencia de parte de Dios. Hermano, y miren, hasta ahí está el sermón. Y
cuál es el resultado del sermón de Pablo, hermanos? Miren, versículos 42 y 43. Ya con eso terminamos. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Se fijan? O sea que el sermón de Pablo, hermano, tuvo resultado, ¿verdad? Porque hicieron caso los judíos, los gentiles, pero también parte de los judíos, hermanos, y de los prosélitas. ¿Qué hicieron? Hicieron caso al evangelio de Cristo, hermanos. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a encargarle a nuestro hermano Fidel Luis la Santa Cena.